Hola chicos, buenos días, tardes o noches, dependiendo en dónde veas este video y a qué hora veas este video. Este es el Abogatuber y estamos de fiesta porque tenemos nueva ley. La Ley Federal de Revocación de Mandato ya vio la luz. Y por lo tanto, entonces, iremos explicando paso a paso de qué chingados va esta ley. Perdón por lo francés. Primero, detalle importante que debes de tener a la mano. Hablamos también de la lista nominal o la lista de votantes que debe tener el INE. En la lista nominal o de votantes somos 91.071.370 votantes hasta el 21 de agosto del 2021. Ese es el número de votantes que hay registrados hasta esta fecha. Bien, importante, ¿por qué? Ahora, esta ley de revocación de mandato surge o toma la luz después de una reforma constitucional hecha al artículo 34 constitucional, fracción novena, donde habla de tu obligación para participar no solamente en las consultas populares, sino también de la revocación de mandato cuando fuera el caso. Siendo esta la situación, entonces se llama a todo mundo a que participen y o participemos en esta acción. Vamos aquí. El artículo séptimo de esta ley señala que tiene que haber por lo menos el 3% de votantes que soliciten la revocación del mandato del presidente. Bien, pero no nada más tiene que ser el 3% a nivel general. No solamente es el 3% de los 91 millones que ya te comenté, que en total serían 2.815.000 votos más N. Bien, entonces, no solamente esos votos tendrán que ser de uno o dos estados, tiene que corresponder también al 3% mínimo de 17 entidades federativas. ¿Por qué 17 entidades federativas, Carlos? Pues porque somos 32 entidades federativas y entonces debe de haber un 50% más 1. Bien, una vez superado esto, una vez superado los 3 millones de votos y que sean más allá del 3% en 17 entidades federativas, ahora sí, las cosas van a caminar de otra manera. Con esto en mente, entonces, dice el artículo 9 de esta misma ley que por única ocasión se podrá solicitar que se practique esta revocación de mandato a solicitud de los ciudadanos. Aquí no tiene que ver ni diputados, ni senadores, ni el presidente de la República. Tiene que ser por solicitud de los ciudadanos. Bien, ¿cuándo se hará esto? Dice la ley que será 90 días después de que se cumple el tercer aniversario del mandato del presidente. Esto es, si el presidente cumple su mandato el 1 de diciembre del 2021, 90 días después sería más o menos el 1 de marzo del 2022. Ahora vamos un poquito más allá. Ya que tienen esto, se hará la convocatoria, se abrirá apenas la convocatoria por parte del INE en los primeros días de marzo. Una vez abierta la convocatoria, tienen más o menos 30 días para poder hacerse llegar de toda la información de todos los votantes. Pero en esa convocatoria y en esos formatos hay una situación que debes de cuidar. No es porque tú tengas tus datos en frena y entonces manden los datos a un servidor y después los tengan que traer y después los vas a... No. Tú tendrás que ir a las mesas receptoras o buscar quienes tienen las aplicaciones receptoras porque tienes que firmar de manera hológrafa. Eso es lo que dice la ley. El artículo 9 dice que se debe de contar con nombre completo de la persona, huella, CURP, el QR de cada una de las credenciales para votar y, aparte, la firma hológrafa. Entonces, esa solamente la puedes hacer tú desde tu mano, en la pantalla del celular o en la pantalla de la tableta o con una pluma. Bien, así es como se señala. Ahora, después, para que no se estén preguntando, oye, ¿y nos van a preguntar si lo queremos otros 12 años? No. Oye, ¿nos van a preguntar que si lo vamos a reelegir? No. Lo único que te van a preguntar viene ya señalado en el artículo 19 en la fracción quinta. Aquí está.
Bien, esa es la pregunta. Carlos, es que no me gusta. Ya no es cosa mía. Así es como está la pregunta, así es como está la ley. Punto. Se acabó, tan tan. Bien. No es la pregunta que quiere la Corte, no es la pregunta que quiere el Senado, no, es la pregunta que está marcada en la ley. Punto. Bien. Ahora, después dice, ya una vez que se tienen todos esos datos, supongamos hasta el 30 de abril, hasta el 30 de marzo del año siguiente, entonces, ahora sí, el INE tiene 30 días naturales para poder revisar que las personas efectivamente sean aquellas quienes demostraron su voluntad. Esto es que Pedro Pérez en verdad quiere que se practique la revocación de mandato. Porque si Pedro Pérez, después de que llegó y dejó sus datos en Frena y no se presentó y no firmó de manera hológrafa, y aparte de eso, por mala suerte algo le sucedió y no pudo presentarse, o ya no quiere cambiar, o ya no quiere esta parte, bueno, pues tienen que estar pendientes todos los del INE. Tienen ellos 30 días para poder hacer todo esto. Entonces ya tienen todo el mes de abril. Importantes, aquí voy a irme tantito a la operación de cómo será la votación. El artículo 38 de esta misma ley dice que cada casilla contará con un máximo de 1,500 votos. Es el doble de votos de los que tú o yo tenemos enfrente cuando somos partícipes en una casilla en una elección federal. Ahí solamente hay 750 votos. Entonces en estas casillas habrá 1,500 votos máximo. Importante también tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si de pronto tienes a los funcionarios cancelando las boletas a las 5 de la tarde o a las 3 de la tarde porque ya no va a llegar nadie, oye, si no llegaron en 12 horas, si no llegaron en 6 horas, no van a llegar en 2. Bien, entonces si no llegaron a las 8 de la mañana, no esperes que lleguen después de las 3, antes de las 6 a la hora de que vas a cerrar la casilla. Importante tenerlo en cuenta. Bien, después de esto viene, la elección se llevará el primer domingo del mes de julio, pero en este caso habrá que moverla porque el primer domingo del mes de julio hay votaciones para gobernador, por lo menos en Tamaulipas, en Oaxaca, en Quintana Roo y en otros 2 estados de los cuales no recuerdo el nombre. Bien, ahora, ¿qué más? Dice el artículo 41, segundo párrafo. Dice que las casillas deberán ser el mismo número que se instauró en el último ejercicio electoral. Y en el último ejercicio electoral, anterior a sería entonces el que se puso, o el número de casillas que se puso, cuando fue la consulta ciudadana, o sea, hace nada más 50,000. Por lo tanto, el INE no tendría por qué pedir más dinero que cuando puso solamente 50,000 casillas. Bien, vamos a esta parte. Esto tiene que ver con el número de casillas. Ahora vamos a los resultados. ¿Cuándo será vinculante este ejercicio o esta consulta? Será vinculante solamente y solamente si votan más allá del 40% del padrón electoral o de la lista nominal. ¿Y a cuántos votos equivale eso? Serían 36.428.548 votos. Solamente si votaran esa cantidad o más, será vinculante el llamado que se haga a partir de este ejercicio. Si no hay 36 millones de votos, si no hay 36.500.000 votos, no es vinculante. Bien, hay más de 36, ok, entonces se hará lo necesario. Por eso digo, con que participe, no es necesario que sea en un sentido o en otro. Que quede claro. Ajá. Entonces la gente vota porque el presidente se quede. Si es vinculante y el que se quede. Si no es vinculante, pues él hará nada. Bien. Porque no es vinculante esta consulta. Bien. Pero, y ahí sí detalle a tomar en cuenta, en las votaciones de 2018 participaron 55 millones de votantes. El presidente obtuvo 30 millones de votos a su favor. En 2021 fueron 48 millones de votos.
con los cuales solamente el partido de Morena obtuvo más de 16 millones de votos. Por eso tiene 15 gobernaturas y todo lo demás que ya sabemos. Bien, pero eso solamente hablo de un partido, no de una persona. Ahora, y porque también me lo han preguntado mucho, sobre todo en algunos casos mis alumnos o personas con las que hemos podido platicar de esta situación de la ley. Si fuera el erróneo, o no erróneo, sino el raro caso en donde existiera una revocación de mandato, ¿quién va a gobernar? ¿Va a gobernar Gilberto Lozano? No, Dios guarde la hora. Proteger al diablo, a Satanás. ¡Detente, Satanás! ¡Detente! ¡Diablo, vete de aquí! Y perdón, amigos, perdón. Perdón. Compañeros, si son unos hijos de puta, es una mierda de gente. Que el mexicano Ahora, va a gobernar no sé, Marco Cortés, no, tampoco, gracias, no, gracias, no. Va a gobernar, nadie de ellos va a gobernar. ¿Por qué? ¿Quién va a gobernar? Dice la ley, dice el artículo 60 que tendremos que estarnos al primer párrafo de lo señalado en el artículo 84 de la Constitución. ¿Y qué chingados es eso? Aquí está. Bien. La persona que quedará encargada o que será presidente sustituto será el secretario de Gobernación hasta por 60 días naturales. Bien, después de eso, el Congreso de la Unión, o sea, diputados y senadores, elegirán a la nueva persona que llevará la rienda del país. Bien, ¿y quién creen que sigue gobernando el Congreso de la Unión o que tiene mayoría en el Congreso de la Unión? Morena. Bien, entonces solamente si fuera el caso en donde piden que se retire el presidente, bueno, a final de cuentas, ¿quién va a terminar gobernando? Si fuera el caso, Morena. Bien, entonces todo esto también sería bueno que se pudiera aplicar a senadores de la República, porque entonces por lo menos, ahora sí, a las edecanes del Senado de la República, como Lili Téllez, Kenia López Rabadán o Xochitl Gálvez, que no han aportado más allá de gritos y manoteos dentro del Senado de la República, entonces se les pueda a ellas exigir también que renuncien a su cargo, porque no han aprovechado ni han sido funcionarios públicos como se debería de. Bien, entonces de esa parte también se puede hacer. Solamente hay que revisar la ley. Caso aparte también, por ejemplo, con el señor Rementería, que aparte de todo trajo a alguien de un partido fascista al Senado de la República. Pero bueno, eso sería todavía cosa aparte. Entonces, resumiendo, rapidísimo, vamos a resumir. Para la revocación de mandato ya existe entonces la Ley Federal de Revocación de Mandato. El artículo 7º de esta ley señala que necesitan por lo menos el 3% no solamente de la lista nominal, sino que también sea representativa en 17 estados de la República. Bien, porque somos 32 estados y entonces teniendo 17 seríamos el 50% más 1. Bien, esa es una parte. Otra, teniendo esto, las credenciales o la información que se necesita el INE debe de ser, primero, solicitas esta revocación de mandato 90 días después de que se terminó el tercer aniversario, o una vez cumplido el tercer aniversario del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esto sería entonces el 1 de marzo del 2022. Una vez hecho esto, el INE va a abrir su convocatoria para que tú tengas 30 días para poder dar toda esa información. Esa información tiene que ver con el INE, el nombre completo de la persona, el CURP, la huella y tu firma hológrafa. Nada de que lo subes a una plataforma que se va a internet y que se va a quedar en no. Tienes que ir tú y buscar una de las mesas o una de las personas que van a estar recabando tus firmas y tus datos de tu INE. Bien, importante también esa parte. Después de esto, importante también, en el artículo 19 de esta Ley Federal de Revocación de Mandato ya viene la pregunta. Bien, aquí está la pregunta. Otra vez, de regreso. Se llevará a cabo la votación el primer domingo del mes de julio, que en este caso tendría que hacerse hasta el segundo domingo,
porque el primero hay votaciones en Tamaulipas, en Oaxaca, en Quintana Roo y en 2 estados más. Después de esto, hablaremos entonces de cómo será vinculante este ejercicio. Este ejercicio será vinculante solamente y solamente si tienes más del 40% de la votación. Esto significa más de 36.428.000 votos. Bien, ya que tienes más de estos votos, entonces ya será vinculante para cualquiera de los dos sentidos. ¿Y quién gobernará después, Carlos? Quien gobernará entonces tendrá que asistirse al artículo 84 de la Constitución Política y será de manera interina el secretario de Gobernación y de manera provisional quien elija el Congreso de la Unión. No lo vas a elegir tú, no lo voy a elegir yo. Lo va a elegir el Congreso de la Unión. ¿Y quién creen que sigue gobernando o que sigue teniendo la gran mayoría en el Congreso de la Unión? Morena. Bien. Con esto en mente, importante señalarles o señalar que no se dejen llevar por lo que la gente les dice. Importante señalar también que cuando alguien te dice que vayas en contra de lo que señala la ley, lo que está llamando es a que hagas o a que cometas un motín. Y entonces hay personas que ya están señaladas como que hacen amenazas a ciertos reporteros. El caso de Gilberto Lozano. Hay personas, imagínense nada más que también le agregamos el hecho de que está llamando a un amotinamiento o a violentar las instituciones que se supone que él respeta. Sería complicado. Bien, entonces para esta parte no te dejes llevar. No sueltes de bote pronto tu identificación. Ten un poco más de criterio. Ahora, importante entonces, por favor, estaremos subiendo más información respecto de otros contenidos. Es importante para nosotros, o para mí, es importante hacerte llegar de información. Tú tomarás la mejor decisión de quién seguir y a quién seguir. Pero es importante que tengas la información completa sobre qué es neoliberalismo, si existe, si no existe, cuáles son sus bases, y también tienes que saber entonces qué es la socialdemocracia y qué es el socialismo y hacia dónde va caminando. No significa que yo te invite o te conmine a que cometas o a que tengas alguna idea. Solamente te voy a dar la información necesaria y tú tomarás la mejor decisión. Bien, ahora sí. Recuerden, muchachos, en ¿te gusta la información que estamos haciendo? Regálanos un like. ¿Te parece importante lo que estamos caminando? Suscríbete al canal. Si la información crees que le puede beneficiar a alguien más, compártela. Y muy importante, lea, porque solamente si lees, tendrás entonces, ahora sí, una mejor perspectiva de las cosas. Un abrazo enorme de su amigo Abogatuber.